Bien, pues buenos días a todos. Hoy es el tercer día que tenemos acto electoral en el salón de actos de nuestra facultad y hoy tenemos a Ricardo Mayral, actual rector, y también candidato a rector, que viene a presentarnos su programa pues de la misma manera que ayer y antes de ayer hicieron sus sus compañeras en esta aventura. Nada más, Ricardo, te dejo que hables. Pues muchas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, por, en fin, reservarme unos minutos de vuestras agendas y escuchar la propuesta, el programa que me gustaría impulsar en los próximos 4 años. Voy a hacer una presentación donde tocaré algunos temas que sé que son especialmente sensibles y bueno, que os preocupan, y luego ya intentaré hacerla pues eso en 15-20 minutos, porque sí que me gustaría, más que presentar yo, escucharos, ¿de acuerdo? Muy brevemente, es decir, presentamos un programa bajo el convencimiento de que la universidad necesita ahora, y más que nunca, dar un salto cualitativo hacia la modernización. Presentamos un programa innovador que apuesta por la modernización, como decía, y lo que supone hacer una apuesta decidida por la revisión de la gestión de los recursos humanos, la apuesta decidida por la investigación, la revisión de las titulaciones, en definitiva, articular un modelo que dé respuesta a los grandes desafíos que hoy estamos viviendo. Yo, en más de una ocasión me lo habéis escuchado, que vivimos un momento apasionante, y yo creo, y así lo estoy sintiendo, plagado de desafíos que nos demandan esfuerzo, que nos demandan iniciativa y liderazgo, pero que nos dibujan un futuro prometedor. Y yo creo que el futuro es prometedor, entre otras cosas porque este proyecto y nuestra universidad tiene una serie de valores indicativos y característicos que la hacen o que la convierten en un proyecto en el que es posible dar ese salto cualitativo. Sí que me gustaría centrar hacia dónde queremos ir, ¿de acuerdo?, muy brevemente, y para ir a donde queremos ir, para situar la universidad en ese escenario de futuro, es necesario tener un diagnóstico exacto de los problemas. Fijaros, yo siempre he dicho que nuestra universidad tiene un valor incalculable, especialmente por la idiosincrasia con la que nace esta universidad, que es la destacada proyección social. Rasgo que hoy aparece de forma, además, muy relevante en los grandes documentos de trabajo que marcan la agenda de la política, tanto docente como de investigación. Y me estoy refiriendo a la Agenda 2030, a la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Europa 2020 para la modernización de las universidades. Nosotros, es decir, la propia idiosincrasia de nuestra universidad, la convierte en un candidato particularmente interesante para ser líder o tener una parte muy activa en estos documentos. Nosotros estamos convencidos de que la UNED necesita un salto hacia la modernización, reclama ese salto. Lo que pasa es por, como decía, apuntar y apostar por una apuesta decidida hacia la investigación, hacia la modernización de las titulaciones y, evidentemente, que nos permita generar conocimiento para devolver a nuestros estudiantes o para aportar a nuestros estudiantes, a quienes nos debemos, una oferta de calidad. Debemos, lógicamente, apostar por un refuerzo de la parte internacional, sin olvidar nuestros rasgos fundacionales, que es ese modelo semipresencial. A mí hay muchas veces que me dicen que los centros están languideciendo, Yo creo que no, es decir, que si los centros están languideciendo es porque quizá la función con la que nacieron y la función que han estado realizando no tiene la repercusión o la incidencia que tiene o que demanda la sociedad, y quizá es el momento de revitalizar y saber encontrar, es decir, cuál es su función en el contexto actual. Bien, dicho esto, queremos avanzar hacia un futuro y lo queremos hacer, y lo hago bajo una candidatura en la que hemos integrado diferentes sensibilidades, diferentes perfiles, y lo que nos une a todos es precisamente el convencimiento entusiasta en las inmensas posibilidades que tiene esta universidad. Así, en ese guiño hacia el futuro, reza nuestro eslogan: sí avanzamos. Y sí avanzamos precisamente y estructuramos un programa muy propositivo, con más de 130 medidas. Es decir, además un programa que me gustaría que leyerais en las partes, por supuesto, que más os puedan interesar. Un programa en el que hemos intentado evitar las grandes declaraciones, que son declaraciones de buenas intenciones, que eso está bien, pero, insisto, los que me conocéis sabéis que por mi formación, que es, en fin, a mí me gusta sobre todo el llegar al grado de concreción
en fin, un enfoque un poquito más cartesiano, todas las acciones van acompañadas de un procedimiento, es decir, la parte declarativa va acompañada de una clara y destacada parte procedimental. Yo creo que es así como un programa es creíble, es decir, acción y el cómo, ¿de acuerdo? La declaración y el procedimiento. Es así como hemos estructurado el programa. Un programa que, jugando con la idea de si avanzamos contigo, puesto que creo que las instituciones, yo creo que el valor más importante que tienen las instituciones, sin duda, son los miembros que la ocupan, es decir, las personas. Y aquí, si avanzamos contigo, articulamos políticas para el profesorado, para el PAS, para los estudiantes y para los profesores tutores. Porque además, estamos convencidos de que podemos llevar la universidad hacia ese estadio, hacia ese escenario de futuro. A mí me dicen, ¿por qué? Bueno, no solo porque la universidad tiene unas características propias que la hacen muy coherente con los documentos Agenda 2030, los que he mencionado, Objetivo de Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera, no solo por eso, sino que además, y este es el gran valor que tiene este proyecto, es que contamos con una plantilla de personal docente e investigador muy capaz, fijaros, para la generación de recursos docentes. Hoy en día muchas universidades y muchos proyectos educativos están reclamando un espacio en el que nosotros llevamos 40 años, con lo cual tendremos algo que decir. Es decir, lo que ha sido un rasgo constitutivo de nuestro proyecto y definitorio, ahora parece que otros lo quieren reclamar, y está bien, pero nosotros ahí tenemos una cierta ventaja y tenemos una plantilla de profesores que son realmente expertos, que conocen bien la metodología, que son sensibles a la generación de recursos docentes. Es decir, tenemos, sobre todo, realmente podemos competir, pero además tenemos grandes equipos de investigación, como muestra esta facultad, que recibe el reconocimiento en el ranking de Shanghái. Es decir, y equipos de investigación que no siempre encuentran un camino expedito para poder desarrollar al 100% sus posibilidades. También tenemos un personal de administración y servicios que durante años ha sufrido recortes, en fin, debido a la crisis, etcétera, etcétera, pero que se abre ahora un buen momento. Tenemos un personal de administración y servicios, que yo lo digo, es decir, muchas veces están infrautilizados. Hay gente con una gran capacidad en puestos que podrían desempeñar otros muchos proyectos, podrían liderar otros muchos proyectos, y estoy convencido de ello. Pero también tenemos profesores tutores que muy comprometidos con la UNED, que les gusta nuestro proyecto, que son, en definitiva, el primer contacto que tenemos con nuestros estudiantes. Y evidentemente tenemos nuestros estudiantes a los que nos debemos y a los que debemos rendir, es decir, debemos saber articular la mejor oferta académica, de tal forma que esos estudiantes sean realmente competitivos en los mercados laborales presentes y futuros. Es decir, con todas estas herramientas, teniendo claro el escenario donde tenemos que llevar a la universidad, en fin, todo hace presumir que ahora lo que tenemos es que identificar los problemas, porque de nada sirve tener claro hacia dónde quieres ir. No solo es necesario eso, hay que contar con las personas, pero también para que el proyecto sea creíble tendremos que analizar y diagnosticar los problemas que tenemos, de tal forma que lo que hoy son problemas los podamos ir resolviendo para llegar a cumplir nuestras metas. Y aquí viene el análisis, que es el programa que presentamos. Ese programa muy propositivo, como decía, esa parte declarativa y procedimental con más de 130 medidas aparece dividido en 6 grandes bloques. Si avanzamos contigo, toda la parte de recursos humanos, como he dicho, no me referiré a ella. Si avanzamos en metodología, si avanzamos hacia la innovación, la digitalización y la modernización, ¿de acuerdo? Donde allí, bueno, pues incluye una serie de medidas más relativas a la parte de tecnología, metodología, digitalización en general, ¿de acuerdo? Un plan ambicioso de digitalización concebido de forma gradual y en estrecha colaboración con un organismo que a mí me parece que tiene mucho que decir, que son las coordinaciones de grado, que son en definitiva los que más saben sobre los rasgos particulares y específicos que demandan cada una de las titulaciones. Si avanzamos en investigación, en transferencia del conocimiento y en divulgación científica, ya me referiré, como sabéis, en fin, una de las partes, yo creo que una de las partes que debe esmerarse una universidad es fundamentalmente la investigación. No obstante, el 60% de la investigación de este país se realiza en las universidades. Y aquí, insisto, tenemos equipos muy competentes. El objetivo es que estos equipos competentes en muchas líneas de investigación tengan un entorno adecuado de trabajo.
Y ahí hay una serie de problemas que debemos ser capaces de resolver, a los cuales me voy a referir ahora. Tenemos también que, si avanzamos por la calidad, es fundamental que nuestras titulaciones logren, es decir, ese criterio de prestigio. Debemos, y aquí yo creo que todos nos debemos congratular porque todas las titulaciones han pasado, en fin, de manera solvente, todos los criterios de acreditación, pero debemos aspirar, si queremos ser realmente competitivos, si queremos ser realmente los líderes en el proyecto, deberemos ser capaces de que nuestra institución logre y reúna aún más estándares de calidad. Debemos apostar por la calidad y llevamos una serie de medidas. Avanzamos con la sociedad. Y aquí tenemos todo el papel de los centros asociados. Lejos de tener un papel secundario, nosotros creemos que los centros asociados tienen un papel fundamental. A lo mejor no para hacer la función que hasta ahora venían desempeñando, porque alguien te puede decir, pues mira, no van los alumnos a los centros, la actividad es cada día menor. Cuidado, pero yo ante eso lo que digo, bueno, uno de los factores dirimentes de nuestro proyecto con respecto a otras universidades es que nosotros tenemos 61 sedes. Es decir, ese es un valor absolutamente importante que no podemos desdeñar bajo ningún concepto. Si la función que realizaban no tiene el mismo valor o significado ahora, deberemos ser capaces de revitalizar ese valor y buscar otras fórmulas de tal forma que nuestros centros son los primeros o el contacto más estrecho que tenemos con la sociedad, pero además con la sociedad en muchos entornos. Es decir, en esa idea de que la universidad, ese valor social que yo hablaba, con que nace esta universidad, que está presente en los documentos que he nombrado, debemos sacarle el máximo partido, como a través de nuestros centros asociados. Imagínense todos los proyectos de investigación que se generan en entornos regionales. ¿Por qué no la UNED puede competir a través de sus centros? Es decir, que son centros de enseñanza superior. Allí tengo una serie de ideas que comentaré. Si avanzamos hacia el mundo, bueno, los que me conocen saben que por mi carácter, que es muy internacionalista, creo y entiendo que la expansión de cualquier institución, no solo de la universidad, pasa por situarla en un contexto internacional y dos, de colaboración con otras universidades. Yo creo que ahí tenemos mucho que decir. También allí en la parte de internacional, uno de los factores que debemos preservar y esmerarnos sobre todo en articular políticas competitivas es precisamente el tema de los centros en el exterior. Y creo que podemos abrir más centros en el exterior, pero no para la gestión de determinados, es decir, no solo para la implantación de oferta académica. Yo creo que allí también hay vías de investigación, de transferencia y de colaboración que podemos y aún más, que debemos explorar. Pues bien, este es los ejes fundamentales del programa. Aparece, como veis, tocamos absolutamente todo, es decir, desde recursos humanos hacia la parte más internacional. Es muy propositivo y con un carácter procedimental. Ahora quiero referirme, más allá de que en el turno de preguntas podamos referirnos a cualquier otro aspecto que deseéis, a cuestiones que yo sé que interesan a esta facultad de forma destacada. Uno, a mí, hablando de investigación, a mí hay varias cosas que a mí me preocupan. Ahora yo quiero hacer un diagnóstico, porque fijaros, yo por mi forma de ser, que, insisto, que es muy cartesiana en el sentido de que me gusta hacer las cosas con realismo, con los pies en el suelo, es decir, todos evidentemente aspiramos a un futuro mejor, a un escenario ideal, pero para llegar a ese escenario debemos hacer un análisis real de la situación. Esto es lo que yo pretendo. En investigación a mí hay cosas, y ya no os hablo como candidato, os hablo como investigador, como persona que ha tenido responsabilidad en IP de proyectos durante los últimos 15, 20 años. A mí hay cosas que me preocupan. Una, antes de empezar las cosas que a mí me preocupan, las que preocupan a la facultad. Es decir, tema de instalaciones. Yo creo que debemos ser capaces de apostar decididamente por preservar la calidad de las instalaciones. Aquí tenemos el animalario, donde se están haciendo investigaciones de largo alcance y, en fin, yo creo que se han puesto los medios y las circunstancias para que esas investigaciones se puedan realizar. Pero se puso en marcha un proyecto que a mí me pareció estupendo y que además es muy pertinente para el animalario, que es el tema de UNED Lab, que nosotros queremos seguir avanzando. Es, unificar todas las instalaciones que tenemos en la universidad de tal forma que de cara a una convocatoria de infraestructuras del Ministerio resulte más competitivo y podamos obtener más fondos. Y también, ¿por qué no? Y esto fue una idea que yo escuché aquí en una visita al animalario, que utilicemos nuestros servicios para dar servicios al exterior y tarificar y así, lógicamente, autofinanciarlos.
tema de las instalaciones es un tema que creo que debemos, prestar atención, y lo vamos a enmarcar dentro de la línea de ese proyecto UNED Lab. 2. A mí me preocupa mucho la gestión de la investigación. Yo creo que es un problema que nos preocupa a todos, la excesiva burocracia que nos invade para la gestión de los proyectos. Bueno, allí hay 2 medidas que me gustaría comentaros. Una, la famosa, lo que nos ha cambiado el panorama es la famosa Ley de Contratos 7/2017, en su artículo 229, que obliga a que todas las compras que ellos catalogan como centralizadas vayan a un concurso público, ¿de acuerdo? Evidentemente eso nos lleva a retrasar, a una ineficiencia en la gestión de las solicitudes, que en muchos casos, entre el que me incluyo, nos ha obligado a pedir incluso una prórroga del proyecto. Directamente os lo digo, porque claro, ante la falta de tener ese instrumento, bueno, pues no hemos podido cumplir con los objetivos y hemos tenido que pedir una prórroga. A mí me preocupa. Solución. Allí estamos trabajando en 2 vías. Por una parte, es decir, intentar que todos los productos que están fuera de catálogo, es decir, no homologados, es decir, máquinas, como por ejemplo máquinas relativas al animalario, etcétera, etcétera, también cuestiones en la Facultad de Ciencias, incluso, en fin, recursos o instrumentos que uno necesita y que no están en un catálogo, los podamos ser nosotros quien haga esa encomienda de gestión sin pasar necesariamente por todo el trámite. Hemos solicitado, y vamos a hacerlo a través de la Abogacía del Estado, para que justifique la excepcionalidad del procedimiento y podamos, lógicamente, ganar ese plazo. También queremos trabajar no solo en la parte de investigación, sino en la parte docente. Alguien me decía, ¿lo podemos hacer en el marco de la Ley de la Ciencia? Es difícil, porque la Ley de Contratos es posterior a la Ley de la Ciencia. Por consiguiente, no va a tener mucho sentido ampararnos en la Ley de la Ciencia, en una ley que se publica posteriormente. Pero el hecho es que si logramos, y yo creo que va en buena medida, en muy buena línea, es decir, demostrar que hay necesidades docentes e investigación que escapan al repertorio y al inventario de productos homologados y que obedecen a necesidades de proyectos competitivos, yo creo que lo podemos lograr, y ahí me muestro relativamente optimista. Eso sería una gran ventaja. Pero hablando de gestión de la investigación, a mí también me preocupa es lo engorroso que supone la gestión de un proyecto nacional. Antes eran los europeos, pero es que además ahora son también los nacionales, con el control de horarios, los timesheets, los deliberables, etcétera, etcétera. A mí me preocupa. Se hizo, y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en un proyecto que inició Esther Souto, que fue solicitar un proyecto europeo, que es Europa Investigadores, de tal forma que nos dotarán una subvención de 250.000 euros que nos va a permitir comprar una aplicación para la gestión de la investigación. Cuidado, ya sé lo que estáis pensando. Bueno, ¿me van a pedir otra vez el currículum? No, es decir, va a ser el mismo currículum, van a ser las mismas cosas. Es una herramienta de investigación, la verdad, que muy potente, porque te permite exportar tu currículum a cualquier formato. Ahí la verdad que la novedad es mínima. Pero ojo, indexar tus artículos a través de los DOI. Y lo que es más importante, el día a día de la investigación, generar las hojas, los timesheets, los controles de horario, etcétera, etcétera. Tener un portal del investigador donde te aparecen todas las convocatorias. La verdad que es una herramienta bastante potente y yo creo que de muy buen servicio, que va a descargar toda la parte de investigación. Sobre todo toda la parte administrativa que a mí tanto y tanto me preocupa. De tal forma que el profesor tenga más tiempo para dedicarse a tareas realmente de investigación y de docencia, que es su cometido. Eso en la parte de investigación. En la parte de investigación, lógicamente, queremos apostar por retener el talento. Ya hablo en cuestiones de personal. Una de nuestras políticas ha sido buscar fórmulas para la retención del talento de nuestros investigadores. Estamos trabajando en una línea que comenzó ya la CRUE, en la que nosotros, modestamente también hemos intentado contribuir, que es el que la cuota de reposición de los I3 la podamos hacer extensiva a otras figuras de investigación, Juan de la Cierva, Marie Curie, etcétera, etcétera. El procedimiento aún no está establecido, pero en cualquier caso sí que debería ser capaz la universidad de articular una política que nos permitiera retener el talento. Como también, no solo retener, sino también captarlo. Y aquí ya entro
me alejo más de la parte de investigación y me voy a la parte más de recursos humanos. No he mencionado en investigación cuestiones que son obvias, que están en el programa, plan de investigación con una dotación superior, etcétera, etcétera, etcétera. Las becas FPI, esa parte yo creo que la salto porque está en el programa. Paso ya a la parte de recursos humanos. En recursos humanos me gustaría hacer lo que nosotros creemos que puede ser una política de retención de talento dirigida a nuestros investigadores y de captación, pero también dentro del PDI, como sabéis, en los 2 últimos años, pues hemos, en los últimos tiempos, la verdad que la plantilla ha descendido notablemente debido a los recortes desde el 2002 del Real Decreto. No se nos permite reponer las reposiciones de un 0%, luego fue de un tímido 5, 10 y 50, hasta el 100%. Bien, lógicamente hemos perdido efectivos y aún más lo que me preocupa. A mí, como sabéis, me gustan mucho los datos y los números porque creo que dicen muchas cosas. Publiqué, cuando asumí el vicerrectorado de investigación, publiqué en el 2015 un documento que marcaba la evolución de la plantilla desde el 2011 al 2021 y habían datos, allí hay datos elocuentes, es decir, hay facultades que el índice de envejecimiento es de un 30%, y a mí me preocupa, como también me preocupa que la media de edad de un ayudante doctor sea de 40,5 años, etcétera, etcétera. En fin, con todo ese panorama empezamos a trabajar y creo que los resultados en profesorado han sido buenos, han sido halagüeños, es decir, hemos podido revertir, por una parte, la oferta pública de empleo, la hemos podido, en fin, yo creo que obtener buenos resultados, hemos podido que hemos permitido impulsar una política con nuestros profesores ayudantes doctores que veían que tenían que esperar, y hacer años y años hasta poder aspirar a una plaza permanente. Además, gente con un currículum espectacular, dicho sea de paso. Hemos logrado retrasar o reducir ese tiempo. Por otra parte, hemos podido, sobre todo, aligerar las listas de profesores acreditados a titular y catedrático, y eso es también un buen síntoma, porque había compañeros que con cierta frustración veían que sus méritos, que habían sido reconocidos en agencias estatales, no tenían reconocimiento en la universidad. Yo creo que ha sido un periodo en el que se ha gestionado un buen volumen de plazas que ahora, y llegados a este punto, nos va a permitir, sobre todo, traer gente nueva. Bueno, cuidado, durante este periodo también, es decir, no solo hemos apostado por la oferta pública de empleo, sino que cada año lográbamos traer, es decir, el mismo número de personas que se jubilaban, 22, 44, etcétera, etcétera. El año pasado salen 44 plazas de ayudante doctor. Pero, sinceramente, yo no me conformo. Aun siendo los resultados buenos, no debemos ser complacientes. Nos queda mucho trabajo para hacer. Lo bueno es que hemos logrado situar una senda de negociación que nos va a permitir, sobre todo, hacer política de profesorado. ¿Y qué es hacer política de profesorado? Hacer política de profesorado es, sobre todo, atender a las necesidades reales que tienen cada uno de los departamentos. A mí me consta que hay facultades que se van a jubilar determinados profesores especialistas en una línea o una asignatura que nadie puede cubrirla y que, lamentablemente, esa asignatura no va, a poder ser impartida. Con lo cual, atendiendo a las necesidades estratégicas, atendiendo a las necesidades especialmente de futuro, deberemos articular una buena política de profesorado. Teniendo en cuenta la senda de negociación que hemos creado, ahora es el momento, sobre todo, de empezar a dotar esas plazas, de empezar a rejuvenecer nuestra plantilla. Yo creo que necesitamos cantera de investigación, necesitamos ayudantes doctores que permitan generar docencia, pero también investigación. Necesitamos, sobre todo, atraer talento, es decir, a través de los múltiples programas que hay. Yo creo que en la parte de profesorado, sinceramente, se abre un panorama bastante estimulante y atractivo para rejuvenecer y, sobre todo, para enriquecer nuestra universidad. Mencionaré muy de pasada el tema de los profesores tutores, hablé con ellos, allí hay una serie de cuestiones que creo que son importantes, se abre una gran ventana de oportunidad en el marco de la nueva Ley Orgánica de Universidades, pero quizá este es un tema que escapa a esta reunión, y evidentemente me voy a referir al PAS, al personal de Administración y Servicios. Me imagino que habrá gente entre el público del personal de Administración y Servicios que se ha visto también su carrera seriamente cercenada en los últimos años, y debido a los recortes, debido al problema estructural que tenía esta universidad de un sobrecoste del techo de plantilla.
Bien, en estos 4 meses yo me comprometí con el PAS a intentar, bueno, pues ver, bueno, por una parte, vamos por partes, por una parte se paró la estructura, la RPT y la estructura básica, es decir, la estructura básica, que estaba aprobada en el Consejo de Gobierno, técnicamente no se podía parar porque había una serie de hechos administrativos, pero yo sí que me comprometo, lo dije así y lo afirmo rotundamente. Lo hice porque paré la RPT que iba al Consejo de Gobierno y la estructura básica. No por ello entiendo que no se deba hacer. Cuidado, y esto yo lo he comentado en las mesas de negociación. Yo creo que la RPT es fundamental hacerla. Y además es un proyecto muy bonito. Y así lo comentaba yo a la mesa de negociación el otro día. Es un proyecto muy bonito porque la RPT se debe concebir. Es decir, en ese modelo de universidad que queremos, al que queremos construir, que tenemos claro hacia dónde. Bueno, la RPT debe ser un fiel reflejo de ese modelo. Es decir, si yo quiero apostar por la calidad, bueno, pues tendré que tener un servicio de calidad potente con recursos y con gente que sepa de eso. Si quiero apostar por la internacionalización, lo mismo. Es decir, la RPT debe ser un fiel reflejo de los procesos que en definitiva definen el modelo de universidad que queremos construir. Y en ese sentido, ¿por qué la paré? Bueno, yo fui claro y lo dije, es decir, todo proyecto, y un proyecto de la envergadura que tiene estamos hablando de una reorganización de todo el personal de administración y servicios, y esa reorganización que sea un fiel reflejo del modelo que nosotros queremos impulsar. Bien, un proyecto de esas características debe reunir el consenso de los trabajadores, el máximo consenso, no lo podemos concebir sin consenso. Para mí va en contra de mis planteamientos y de mi forma de ser. Por eso lo paré. Yo en el programa lo digo explícitamente, habrá una negociación con todas las partes interesadas, porque además, insisto, no es una cosa forzada. A mí, lo decía, a mí es un proyecto en el que me gustaría participar en esa negociación, porque creo que al dar forma a ese proyecto, estamos en definitiva dando respuesta al modelo de universidad que queremos. Porque así se tiene que concebir la RPT, no de otra forma. Si no, sería, bueno, pues tener un modelo ciertamente errático, plagado de decisiones, bueno, pues más o menos caprichosas. Eso es lo que no puede ser. Lo que tiene que ser es que ese modelo sea un fiel reflejo del modelo al que queremos aspirar. Y es, insisto, un proyecto bonito en el que podemos participar. Así se lo he trasladado a la mesa de negociación y entre el público del personal, si hay gente del personal de administración y servicios, así me gustaría hacerlo. Bien, la carrera profesional del personal de administración y servicios. Bueno, yo creo que hemos logrado desbloquear la oferta de empleo público y es una buena noticia. Salieron 183 plazas, la estabilización de los funcionarios, la estabilización de los laborales, y creo que es un buen comienzo. A mí alguien me ha dicho, oiga, mire, ¿qué va a pasar con la promoción? Bueno, vamos a ver, yo lo importante, y lo hice en profesorado, aquí hay gente que, en fin, vivió en profesorado todo el proceso de negociación. Yo creo que lo que es muy importante, y yo como candidato así lo quiero transmitir, es que la gente sepa lo que tiene que esperar. Me explico, a mí lo que siempre me gusta es saber, oye, ¿cuál es el guión de trabajo o qué es lo que tengo que esperar en los próximos años? Si puedo tener, no puedo tener promoción, etcétera, etcétera. Si se va a ver reconocida o no. Eso es lo que creo que es importante, basado en un análisis realista y consensuado. Yo así es lo que hice en profesorado. Y no fue una tarea fácil, he de reconocerlo. Pero es lo que intenté y creo que ha cuajado buenos resultados, sinceramente. Lo mismo he querido y quiero hacer para el PAS. Que todo el mundo tenga claro cuáles son el guión que se le espera en los próximos años. El primer punto ya está sobre la mesa, que es la estabilización, pero el segundo punto es la promoción y el tercero, evidentemente, es la oferta de empleo público por reposición. Yo creo que eso lo hemos desbloqueado y nos debemos sentir orgullosos. Insisto, esto es en referencia al PAS. Quiero también pasar muy brevemente en algunas cuestiones que también sé que interesan, más en la parte de ordenación académica. Bueno, una de las cuestiones, insisto, que a mí también me preocupaban eran la actualización del famoso algoritmo de la carga docente. Me preocupaba porque creo que los indicadores habían quedado desfasados. Se hizo un buen trabajo en su tiempo, por favor, no me malinterpretéis, y ayer lo dije en la Facultad de Ciencias. Era un buen trabajo, era un buen algoritmo, pero había que actualizar esos indicadores. Entonces, bueno, nosotros, el Vicerrectorado de Ordenación Académica, el Vicerrectorado de Profesorado, llevaron a cabo un trabajo con las organizaciones sindicales. No está aprobado, pero yo creo que allí hay dos cosas positivas. Una,
se actualizan determinados índices que estaban infrarrepresentados, como por ejemplo la dirección de TFMs, la dirección de TFGs, se partía sobre todo de las tareas fijas, se incrementaban, ¿de acuerdo? Y luego sobre todo algo que a mí me parece absolutamente fundamental, que es incluir la investigación, es decir, ese 30% de investigación. Se puede consultar ya la investigación individual, pero lo que no está computado es la investigación dentro del porcentaje del 70-30, ¿de acuerdo? Eso es lo que se quedó sin negociar y lo que estaría pendiente. En nuestro programa electoral llevamos esa propuesta, puesto que fuimos nosotros los que la impulsamos. Eso con lo que se refiere a la carga docente. A mí me preocupa porque además es un documento que nosotros utilizamos precisamente para negociar con el Ministerio. Bueno, yo creo que otra de las cuestiones, he abordado la calidad, he abordado los centros asociados. Yo creo que los centros asociados hay muchas cosas que se pueden hacer, es decir, nuestros centros asociados se deberían convertir en centros culturales, centros centros neurálgicos de la vida cultural y social de cada una de las regiones. Pero ¿por qué no pensar que los centros asociados pueden ser también actores importantes en algo que a mí me parece fundamental en la universidad, que es la transferencia del conocimiento científico? Es decir, hay programas de investigación que invitan al desarrollo inteligente de las regiones. Fijaros, de las regiones. Es decir, ¿por qué no utilizar a nuestros centros asociados para que participen en esos programas? Programas que aparecen liderados, entre otras cosas, por las diputaciones y los ayuntamientos, a la sazón miembros de nuestros consorcios. Por consiguiente, yo creo que allí es una línea de trabajo que a mí me gustaría, por lo menos, explorar, porque supondría revitalizar notablemente la labor de los centros, y no solo revitalizarla, ponerlos en el mercado, es decir, modernizarlos, y eso yo creo que es absolutamente fundamental. En fin, yo ahora no quiero extenderme más porque quiero que sea vuestro tiempo. Me he dejado muchas cosas, pero ya espero preguntas directas para que las pueda contestar. Mirad, yo durante estos 5... a mí me parece clave el diagnóstico, porque todos sabemos hacia dónde queremos llevar la universidad. La candidatura que tengo el honor de encabezar, de verdad, apuesta por un proceso claro de modernización, situado en un contexto internacional, marcado por las políticas de la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y todo ello con la tranquilidad, la solvencia que nos da tener una plantilla de profesorado, de PAS, de profesores tutores y de estudiantes absolutamente experimentada y capaz. Eso es la fortaleza que te da para comprometerte y para hablar con convicción de que podemos realmente dar ese salto. Tenemos todo, tenemos las ideas, pero tenemos los recursos para dar ese salto. Y sobre todo, en lo que a mí respecta, es decir, me vais a permitir un poquito de vanidad y por favor que no se tome como petulancia, pero que a mí respecta, en ese análisis de los problemas, lo que yo puedo aportar es que durante 5 años y medio, creedme, he conocido los problemas. He estado en el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Conozco, he tenido un contacto directo con los profesores, con sus investigaciones, con los proyectos, con los contratos de transferencia, con las iniciativas para la creación de cátedras universidad-empresa, etcétera, etcétera. No han sido tiempos fáciles, porque a un vicerrector de investigación que un año no tuvimos presupuesto, no es fácil, ¿de acuerdo? Pero, insisto, yo ante las adversidades me crezco y lo que hicimos fue crear un sistema, un proyecto de transferencia que dio buenos resultados. También tuve la oportunidad de estar en profesorado, como todos sabéis, en una situación que no era fácil, puesto que durante años no habían salido plazas, debido a las imposiciones del Real Decreto, se habían generado muchas expectativas, todas muy legítimas, creedme, bolsas de acreditados, a titulares, a catedráticos, profesores, ayudantes, doctores con unos currícula absolutamente apabullantes, de verdad, es decir, gente que tenía sexenios, proyectos, lideraba proyectos, y que veían con frustración que no se atendía a su promoción. La verdad que fue una situación compleja, pero yo creo que la hemos logrado desbloquear, yo creo que con éxito, nos ha permitido sobre todo ya centrar muy bien las cosas y estamos en un buen momento para dar ese salto que demando. En fin, yo lo que aporto sobre todo en estos 5 años y medio es que he podido conocer a fondo la universidad, he podido conocer al PDI, al PAS, a los centros asociados y a los estudiantes. Y la verdad que yo siempre lo digo,
mis palabras son siempre de agradecimiento por todo lo que me han aportado, porque gracias a ellos he aprendido. Yo siempre digo, soy una persona que me gusta mucho escuchar, entre otras cosas, porque así aprendo, y aprendo sobre todo algo que me parece fundamental, a tener criterio. Tener criterio, que es lo que te permite liderar un proyecto. Por eso, bueno, pues es el proyecto que hemos presentado y ahora estoy a vuestra disposición, agradeciéndoos muy de corazón, bueno, pues vuestra paciencia y vuestro interés, ¿de acuerdo? Pues si queréis. Pues cualquier pregunta que... Yo os invito, si queréis, a leer el programa, porque allí sí que hay cosas más, en fin, pues Antonio. Sí. Bueno, Antonio Villar. Vamos a ver, con respecto al tema de investigación. Yo la verdad es que, bueno, pues esto está encendido, bien, perfecto. Vamos a ver. Yo soy poco optimista con la situación actual, lo digo claramente, es decir, con respecto al profesorado. Es decir, podemos ser unos 400 catedráticos y 600 titulares, a mente los contratados doctores, y si nos fijamos en el número de proyectos que se lleva a la universidad anualmente, es lastimoso. Es decir, el año pasado fueron 6 proyectos con más de 1000 posibilidades de presentarse. Es decir, que hay una universidad que se ha ido separando de la universidad, lo siento, vamos a decirlo, claro, hay una parte del profesorado que se ha ido separando de la investigación y se ha sido comido por la docencia o por sus propios intereses, pero aquí hay mucho que avanzar, es decir, hay mucho que avanzar y mucho que cambiar la mentalidad. Es decir, yo estoy convencido de que una medida, vamos, que la he dicho muchas veces, ¿no? Creo que debería de unirse el vicerrectorado de profesorado con el de investigación, pero focalizado en el profesorado de verdad, es decir, no por un lado va la docencia y las cosas y por otro lado va la investigación, sino que habría que tender porque claro, has citado currículos estupendos y demás, pero hay otra serie de currículos que están ahí, es decir, pues más bien en la medianía. Lo digo con conocimiento, pues porque durante muchos años he estado evaluando los currículums de todas las universidades españolas y la de esta, y lo conozco, ¿no? Entonces, algún tipo de acción donde se pueda, es decir, a mí la más sencilla se me ocurre es la unificación de esos 2 vicerrectorados, pero no añadiéndole más carga y más cosas, sino procurando el que se dedicará realmente al profesorado. Eso es con respecto al tema de investigación. Con respecto al tema de metodología, yo creo que los temas técnicos de digitalización, en eso estamos muy bien. Lo que yo creo que nos falta es otra forma de trabajar. Es decir, actualmente... Yo no sé si he tocado aquí algo. Sí, no. Bueno, sí, he sido yo que lo... Bien, vamos a ver. Pienso que no se puede seguir trabajando, es decir, como si cada asignatura fuera algo separado de un curso y que no se tenga un contacto inmediato y directo, o por lo menos de planificación anual con los profesores tutores. Es decir, creo que por nuestra propia manera nuestro propio sistema de enseñanza requiere que los cursos estén coordinados interiormente, que el profesor de una asignatura de primero conozca lo que hace la otra asignatura, la asignatura A, la B, la C, etcétera, para hacer una petición homogénea, es decir, a los alumnos. No puede ser que uno esté exigiendo por un lado y vaya uno pues por los caprichos que todos tenemos en cada asignatura. Entonces, creo que habría que coordinar por cursos, o por lo menos experimental, hacerlo de una manera experimental 1 año o 2 o 3 años con unos primeros cursos que se mueven como en esta facultad, a lo mejor con 10.000, 11.000 alumnos,
No puede ir cada asignatura por su cuenta y cada uno es diciendo yo exijo hasta aquí, yo exijo hasta allá, etcétera, porque eso es el inicio del abandono. Y luego una planificación con los tutores, es decir, que de antemano, es decir, en el mes de mayo los tutores que van a trabajar el curso siguiente tienen que haber tenido algún tipo de reunión con los equipos docentes, es decir, para saber cuáles son los objetivos del año siguiente, ¿no? Yo creo que no son grandes medidas las que hay que tomar, sino otra manera de trabajar y una manera de trabajar más en equipo en los cursos y de manera horizontal. Nada, muchas gracias por presentarte, porque te presentas y porque esto es mucha carga y todos lo sabemos. Vamos. Pues muchas gracias, Antonio. Te respondo. En primer lugar, empiezo por las tutores. Yo el otro día tuvimos una reunión con los tutores y les llevé 10 medidas concretas. A mí me gusta, sobre todo, y si no suena así, exigírmelo. Es decir, yo quiero siempre una medida, un objetivo y acompañada de una solución y un procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, yo les llevaba 10 medidas y entre las 10 medidas que les llevaba, yo hablaba de la acción tutorial y de cómo podíamos mejorarla. Y una de las medidas era mejorar la comunicación entre los tutores y los equipos docentes. Quizá tengamos que volver, yo lo planteo en el programa, está allí, lo podéis leer, quizá tengamos que volver a arbitrar esas reuniones anuales, vía telemática o vía no, pero es fundamental coordinarlas, porque así y solo así tendrá sentido la metodología o la digitalización, ¿de acuerdo? Y además, yo fíjate, lo he dicho en la presentación, la digitalización no es responder cuántos números de horas grabo o dejo de grabar, no, es sobre todo concebir un plan de generación de recursos en estrecha colaboración con quien más sabe de esto, que es la coordinación del grado y las personas que colaboran en la coordinación del grado, de tal forma que los recursos que podamos generar, entre otras cosas porque los recursos de química analítica no van a ser los mismos que filosofía del derecho, ¿de acuerdo? Es decir, deberemos ser capaces de singularizar cada uno de esos recursos y, sobre todo, de tal forma que la docencia resultante de ese proceso sea la mejor, sea la más competitiva, sea la de mayor calidad, sea la que nuestros estudiantes puedan utilizar para competir en el mercado laboral. Es así, planificación sobre todo, pero con estrategia y con visión, que es algo que me parece fundamental. Y contestando a tu pregunta, sí, hay una medida concreta para los tutores, como te he dicho, que supone esa mejora de la comunicación, ¿de acuerdo? También comentabas el tema de investigación. El tema de investigación, es que yo nunca me conformo con los resultados que obtenemos. Fijaros que me lo habéis escuchado en profesorado, en investigación. Yo nunca creo que una organización deba ser complaciente con los resultados que obtiene. Yo creo que debemos ser ambiciosos. Yo por lo menos así lo soy. Creo que siempre podemos mejorar. Por supuesto que en investigación. Ojalá pudiéramos tener más proyectos. Es cierto que el año pasado fue un año especialmente nefasto, pero no para nuestra universidad. Yo creo que fueron todas, por lo que me dicen. Los resultados, vaya, el índice el corte fue, no lo sé, creo, por lo que me dicen en otras universidades. Yo hago el seguimiento y fue... Pero bueno, aún así todo, sí que me gustaría con las oficinas que se han creado para el apoyo a la solicitud de proyectos, para las herramientas que nos permitan la desburocratización a la que nos vemos sometidos. Es decir, nosotros haremos todo y más por impulsar la investigación, entre otras cosas porque eso está muy relacionado con algo que sabéis que a mí también me ha preocupado, que ha sido una obsesión, el tema de los rankings, que yo que trabajé cuando estaba en investigación y que afortunadamente hemos logrado saber por qué siempre salimos donde salimos, y a mí eso me ha dado mucha fuerza y mucha tranquilidad, porque en fin, uno ya tiene claro hacia dónde tiene que apostar. De nuevo, es que yo creo que para saber a dónde tienes que apuntar un modelo, el diagnóstico es absolutamente fundamental. Pues más preguntas. De verdad, cualquier cosa, que yo encantado, porque a lo mejor no hemos recogido algo que realmente os preocupa y deberíamos recogerlo, y en fin, no sé, sí. Bueno, muchas gracias por todo, por presentarte, por lo que nos has contado. Yo quería preguntarte sobre todo, como yo estoy metida en el tema de innovación docente así de forma multidisciplinar y
Y bueno, ya ha habido bastantes cambios en los últimos años. Al principio hubo más impulso y ahora pues faltan recursos, faltan expertos a veces que estén en los puestos clave para apoyar. Y yo creo que esta universidad tiene un papel clave en la innovación educativa en general en todo el mundo. O sea, que somos una universidad puntera, lo hemos sido y hemos perdido mucho en estos últimos años. Entonces, quería preguntarte un poco en este campo, ¿qué se puede hacer desde el rectorado? Pues mucho, tú lo has dicho. Es decir, yo creo que tenemos, fíjate, yo hacía alusión a que tenemos, cuando hablaba del PDI, fíjate, aquí tenemos grupos y gente que conocen muy bien la metodología, aún más, que son verdaderos expertos en la generación de recursos y que llevan años trabajando en ello y que para mí tienen un gran reconocimiento y crédito. Dicho esto, ¿qué podemos hacer? Por supuesto que concuerdo contigo en lo que dices, que esta universidad tiene que seguir pilotando y en un lugar muy destacado todo el tema de innovación educativa. Y aún más añado, especialmente ahora que tenemos universidades, oye, que intentan legítimamente, porque a mí creo que además muy legítimamente, decir, oiga, que yo también quiero competir aquí. Y la competencia siempre es buena porque nos va a ayudar sobre todo a mejorar. Y yo creo, cuando muchas veces hay voces que se alarman, no, porque es que fíjate, yo creo que es bueno, a lo mejor podemos hacer de la necesidad virtud y ser los líderes de los que incluso de las universidades que ahora empiezan a querer entrar en este terreno. Pero no me desvío de tu pregunta. Es decir, ¿qué podemos hacer? Uno, fíjate, te he señalado que es decir, que la parte más de generación de recursos debería ir ligada, ¿de acuerdo?, a cada una, atender las especificidades de cada una de los grados, me vas a permitir, o de las titulaciones. Eso por una parte. Pero a mí me gustaría hacer uso de lo que yo decía, del personal que tenemos. Y aquí tenemos muy buen personal. Entonces, yo allí no solo se pretende, es decir, digitalizar contenidos. Yo creo que la generación de recursos es fundamental. Y como a mí me gustaría impulsar, fíjate, te lo digo abiertamente, centros de investigación, cátedras de investigación compuestas por todas estas personas, ¿de acuerdo?, que saben, y saben tanto no me gusta la palabra metodología, que saben tanto de generación de recursos, de digitalización, en torno a centros de investigación, cátedras, de tal forma que, uno, pudiéramos financiar esos proyectos. Dos, pudieran competir como centros y cátedras en proyectos nacionales y, cuidado, internacionales, que es donde está nuestro crédito, ¿de acuerdo?, más allá de que también la financiación. Y cuatro, ¿por qué no pudiéramos también ser, es decir, tarificar nuestros servicios, ser gestores de servicios, no me salía la palabra, ser gestores de servicios para otras instituciones? ¿Por qué no? Es decir, de nuevo, vamos a hacer de la necesidad virtud. A mí no me arredran las situaciones, no, porque es que viene la competencia. Bueno, pues vamos a ser nosotros los líderes. Si tenemos 46 años de crédito, lo que fue un rasgo constitutivo para nosotros ahora y definitorio, ahora para otros es el rasgo de modernidad. Bueno, yo creo que en esa línea, no sé si te he contestado, ¿de acuerdo? Es decir, por una parte, la generación debería ir vinculado a la coordinación de los grados, ¿de acuerdo? Dos, hacer uso de la gente que tenemos, que hay gente que sabe mucho, creedme, y por los que siento un gran respeto, por lo que han hecho y por lo que están haciendo. Tres, ¿y de qué forma podemos ayudarles? A lo mejor hay que arbitrar una política en la línea de la creación de grupos de investigación. Fíjate, no grupos, incluso yo apostaría por algo mayor, como centros de investigación, cátedras, lo tienes en el programa, aparece explícitamente en el programa. Centros de investigación, cátedras. ¿Y por qué? ¿Para generar más órganos? No. Al generar los centros y las cátedras, eso nos va a permitir competir en la convocatoria de proyectos nacionales e internacionales, porque yo creo que nuestro éxito en este tema está fuera, ¿de acuerdo? Porque nuestro crédito lo tenemos, hay ESAT, EACTU, etcétera, etcétera. Hay gente que lleva colaborando y muy bien, ¿de acuerdo? Nuestro éxito y crédito lo tenemos. Y dos, ¿por qué no convertirnos también en proveedores de servicios? ¿De acuerdo? De verdad que es un proyecto estimulante, que yo creo que haciendo uso de los recursos que tenemos y sobre todo de lo que yo considero más importante, el talento de las personas, que es mucho y muy abundante. Muchas gracias. En cuanto al tema de recursos humanos, estoy bastante de acuerdo con todo lo que comentas, pero claro, en este caso hacen falta muchas veces infraestructuras, medios, o sea, algo mucho más allá de las personas,
para poder tener pues esos recursos que otras universidades a distancia ya tienen y nosotros todavía no. Entonces, un poco por ahí también toda esa parte más tecnológica, de inversiones, de estructura de apoyo técnico, red abierta, todas estas cosas que ya no son profesores. Perfecto. Pues te refieres a cuestiones más bien de infraestructuras tecnológicas, ¿no? Bueno, evidentemente ahí la apuesta tiene que ser decidida desde el cambio de la plataforma, para empezar, que ya ni la nombro, ¿de acuerdo? Que eso tiene que ser una apuesta absolutamente incontrovertida, hasta, ¿por qué no? Es decir, claro, la generación de infraestructuras que nos permitan competir, por supuesto, y allí hay programas, en donde, bueno, pues se puede... Yo, fíjate, en investigación, cuando hablaba de las infraestructuras y del animalario, quizá no he hecho mención, me refería más a la parte de investigación, pero a la parte docente tecnológica, allí hay convocatorias de proyectos en los que podemos, y aún más, debemos competir, pero competiremos como grupos, como centros, como cátedras, y ganaremos más credibilidad para lograr lo que tú demandas, que por otra parte me parece absolutamente razonable y necesario. Por venir a la facultad a presentarnos tu programa. Me ha dado un poco el pie mi colega Mercedes puntualizar un poquito, ¿no? En cuanto a la propuesta en temas de innovación. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que impulsar la innovación dentro de nuestra universidad, que tiene que ser un referente, y para eso somos una universidad que tiene que ir hacia la digitalización. Estoy de acuerdo, no sé si llamarlo cátedras, en que hay que impulsar los grupos de innovación consolidados, porque creo que están bastante ocultos dentro de la universidad. Para empezar, no tenemos página web, por ejemplo, como los grupos de investigación. Es decir, que hay que difundir un poco qué es lo que se hace. Y quizás no, mi pregunta iría si el modelo de innovación que se quiere proponer es el que se ha quedado colgando. Es decir, que lo que veo más claro es una producción de recursos digitales, que creo que es necesaria, de recursos innovadores, y estoy totalmente de acuerdo, pero hay algo más, y es que la digitalización permite enseñar y aprender de una manera diferente. Claro. Y eso no solo son recursos digitales o vídeos, es decir, que son otras cuestiones que nos tenemos que plantear y que se han quedado bastante atrás, ¿no? Y sí, además, apoyar la presencia en los organismos y en las instituciones internacionales, en las cuales se está debatiendo y pensando acerca del futuro de las universidades, no solo de las universidades a distancia, de la universidad en general, ¿no? Acabamos de venir de Actu. Hemos estado, bueno, pues como casi todos los años, ¿no? Es decir, estamos ahí presentes activamente. El año que viene se celebra aquí. Sí me hubiera gustado ver un vídeo en inglés de presentación de la UNED en la Actu. Es decir, es quizás ese tema un poco de contradicciones que existen entre esa voluntad de internacionalización y lo que luego a lo mejor cuando estamos allí nos encontramos. Entonces yo creo que hay que apostar muy fuerte efectivamente por estar y por decir que bueno, pues somos líderes en esa parte, ¿no? En esa cuestión. Vale. Gracias. Te paso a contestar a las dos preguntas, ¿de acuerdo? En primer lugar, muchas gracias por la intervención. Como ves, yo lo he dicho claramente en mi intervención, que creo que la innovación, fíjate, he dicho explícitamente, la cuestión de la metodología no se puede reducir a cuántas horas grabo. Sí, he dicho, ¿no? Porque yo creo que debemos ser, es decir, más ambiciosos, es decir, es una pregunta de mayor alcance. ¿Y cuál es el alcance? Al hablar de digitalización, ya le he comentado a Mercedes, sí, ¿no? Mercedes, todo el tema, y no lo voy a repetir, de cómo tenemos que gestionarlo vinculado a los grados, pero fíjate, yo creo que el tema de la digitalización supone algo más, es decir, no solo es la digitalización de los recursos, es decir, por supuesto, eso nadie lo duda, y además, fíjate, en un formato que sea el más innovador posible. A lo mejor tenemos que enriquecer, es decir, esos documentos con lenguaje que podamos etiquetar y que posteriormente sea exportable a otros formatos o que se puedan comunicar con otros formatos en el tema, por ejemplo, y en el ámbito de la web semántica, que es por allí donde va también gran parte de la innovación. Cuando yo hablo de digitalización, no hablo de hacer réplicas de más de lo mismo, no. Si se habla de innovación, se habla de innovación con mayúsculas, ¿de acuerdo? Es decir, ¿dónde está el grado de innovación? Y te voy a dar dos ejemplos por no alargarme mucho. En el tema de digitalización de documentos,
no supone el digitalizar en un formato EPUB o yo creo que no, yo creo que debemos ser más ambiciosos. Es decir, yo creo que esos documentos se tienen que etiquetar con lenguajes como XML, RDF, etcétera, etcétera, que permita exportarlos, pero no solo exportarlos, que permitan que esos lenguajes, ese recurso, fíjate, yo no hablo ni de libros ni nada, de recursos, sea o se comunique con otros recursos en lo que se denomina esa gran web semántica, ¿de acuerdo? Eso es innovación. Y eso hay que hacerlo, esta universidad tiene que hacerlo, porque además, te digo, hay gente que sabe mucho de esto, hay gente que sabe mucho y que lo puede hacer y lo puede liderar. Tú me preguntas que si la innovación es, yo creo que casi te estoy contestando, me decías, la metodología es, me has preguntado el documento, ¿no? Si era, no, ya te lo estoy diciendo, creo que mis palabras hablan por sí solas, no. Yo creo que debemos ser muchísimo más ambiciosos, es decir, hablabas, perdón, luego también me comentabas el tema, es que se me ha ido, me comentabas el tema de la plataforma o el tema de la generación de recursos, es decir, toda la generación de recursos debe apostar, insisto, por una clara innovación con mayúsculas, ¿de acuerdo? No solo, es que se me ha pasado, lo siento, me has dicho, creo que la internacionalización. Sí. Bueno, esa es otra cosa, es decir, que la innovación no es solo generación de recursos digitales, es decir, que estamos en una época en la que la manera de enseñar y aprender es diferente. Claro, sí, evidentemente, exacto, sí, ya sabía que, discúlpame y gracias. Evidentemente, claro, la generación de recursos no solo se limita, es decir, la digitalización tiene que ver en gran medida, por eso te digo, con el tema de enseñanza y aprendizaje. Por eso debemos vincularlo a lo que son las comisiones de grado, debemos vincularlo, porque son los que saben. Pero ojo, saben dos cosas que me parecen fundamentales para acertar en ese proceso de innovación. Uno, saben qué es lo que requiere ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tú señalas y que yo estoy de acuerdo. Y dos, saben las especificidades y singularidades que nos reclama cada una de las titulaciones. Me explico. No es lo mismo la generación de un mapa interactivo para una clase de geografía e historia, por ejemplo, que para una clase de lingüística computacional o para una clase de historia del derecho. ¿A qué no? Bueno, pues debemos ser capaces de encontrar esa especificidad y sobre todo de claramente apostar por la innovación. Todo esto relacionado con la segunda parte que tú me decías. Oye, pero tener presencia internacional, yo se lo decía, Mercedes, evidentemente, aún más, yo he ido más lejos. Donde creo que tenemos mucho crédito es en esas asociaciones internacionales. Decías el tema del vídeo en inglés. Pido disculpas porque no sabía, es decir, tú date cuenta que a mí me ha pillado en un en funciones. Bueno, pues lógicamente, y de todo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que me conocéis, mi vocación internacionalista, y si hay algo que voy a cuidar, pero además con mucho esmero, es que tenga una visibilidad internacional nuestra institución. Y todo eso pasa, evidentemente, porque los materiales, ojo, una cosa que a mí también me preocupa y que no se ha mencionado, la página web, hable inglés, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. De nuevo, el plan de innovación es un proyecto precioso, precioso porque supone apostar por un modelo que necesitamos, por un modelo, sobre todo, que va a hacer uso del talento que ya tenemos. Eso sí, debemos saber mover ese talento estratégicamente para obtener los mayores resultados. Y cuidado, que no se nos llene, es decir, que cuando hablemos de innovación, hablemos de innovación. A mí cuando me hablan de innovación y me cuentan más de lo mismo, digo, pues mire, eso no es innovación. Si hablamos de innovación, vamos a identificar hacia dónde debemos apuntar para ser, eso sí, comentábamos con Mercedes, los líderes en el terreno. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y las explicaciones. Mi nombre es Lidia Blázquez y soy contratada postdoctoral. Y me gustaría saber si existe algún plan concreto para estabilizar la carrera de jóvenes investigadores y no sé si en figuras de ayudante investigador, ayudante doctor o... Si pues muchas gracias, Lidia. Sí, te cuento. Como sabes, fue uno de los proyectos que yo personalmente también impulsé, porque creo, y al que me he referido, creo que hay que retener el talento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Y bueno, no me quiero arrogar más méritos de los que me corresponden, porque también tuvo buena parte el Vicerrectorado de Investigación. Por primera vez, haciendo el mayor uso de la ley de la ciencia, se extiende un año los contratos de 4 a 5 años, por una parte. Pero claro, me puedes decir ya, pero llegado el quinto, ¿qué hacemos? ¿De acuerdo? Bien, allí ahora estamos trabajando en dos líneas. Una,
¿Cuándo termina tu contrato? El cuarto año, en julio de... Vale, pero tendrás otro quinto. Vale, vale, pues entonces te va a venir bien por lo que te voy a contar. Vamos. No, es que, no, ya veréis, es que aún no está el procedimiento. Entonces, es que a mí no me gusta, no, ya veréis, es que a mí no me gusta vender cosas que no tengan la certidumbre de que se pueden hacer. De verdad, todo lo que os cuente, para bien o para mal, pero al menos sé cómo hacerlo. O creo que se puede lograr, por eso te preguntaba. Si me dices que se me termina en diciembre, te digo, pues entonces vamos un poco más apurados, como pasó ayer en Ciencias, que así se lo dije a otro compañero. Bien, ahora en lo que estamos trabajando, ¿de acuerdo?, es que la reserva que se hace para los I3 en la oferta de empleo público, es decir, el 15%, como no hay I3 en toda España, es decir, fíjate, el año pasado sobraron 10 plazas, este año, ¿sabes cuántas tenemos que reservar? 19, es decir, 29 plazas tenemos, 29 plazas que no podemos convocar. Se le pidió al Ministerio, y ojo, aquí ayer me dijeron, no, pero esto es de la CRUE. Bueno, yo también me quiero arrogar un pequeño mérito, ¿de acuerdo? Porque, en fin, allí en esas negociaciones estuvimos. Es decir, se presionó desde la CRUE a la Secretaría de Estado de Investigación para decir, oye, mira, extiende, es que no hay más Ramón y Cajales en España, extiende o permite que esta cuota la hagamos extensiva a otras figuras, ¿cómo? De excelencia, ¿cómo? Juan de la Cierva, Marie Curie, incluso nuestros postdoc, puesto que nuestros postdoc han obtenido ese contrato en una convocatoria competitiva. Perfecto. Y así aparece recogido en la Ley General de Presupuestos del Estado de este año. Lo verás. Problema. Por eso te preguntaba cuándo se termina. Lo que no hicieron fue determinar el procedimiento. Y te explico. Dos cosas. Uno, dicen, es que tienen que solicitar la acreditación I3. Perfecto. Pero un Juan de la Cierva no puede solicitar la acreditación I3. ¿Por qué? Porque se le pide cosas que no estaban en su contrato. Por lo tanto, sí, evidentemente no las van a poder cumplir. Hombre, entonces estás juzgando en negativo, eso no es justo, ¿de acuerdo? Con los Marie Curie pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Y con nuestros postdoc pasa lo mismo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Lo que se está haciendo es arbitrar un procedimiento que suponga la adaptación de la acreditación I3 a todas estas, al resto de figuras, de tal forma que las condiciones y los requisitos que te pidan a ti sean los que te han pedido desde un principio, de tal forma que, oye, puedas competir con solvencia. ¿Me he explicado? Bien, ¿en qué punto se encuentra? Por eso te preguntaba cuándo se terminaba el contrato. Aún no se ha resuelto el procedimiento, ¿de acuerdo? De allí que los postdoc que hayan terminado este año están en el límite. Esperemos que en los próximos meses puedan arbitrar el procedimiento. Yo hablé con el secretario general de Universidades y se lo pedí, por favor, que claro, digo, mira, es que nosotros tenemos este año 4 postdoc que han terminado y bueno, pues, entonces en tu caso ya lo tendrás resuelto. Eso sí, sigue muy bien las exigencias de la I3 para que ya puedas ir preparando tu currículum, porque la I3 no es fácil, claro, no es fácil, pero vas a tener una plaza de contratado doctor, cuidado, entonces eso es una gran... ¿Te lo he explicado con claridad? Vale, perfecto, pues muchas gracias. Sí, es que conviene tener las cosas claro para que... ¿Qué tal, Silvia? ¿Sí? Vale. Mira, volviendo a la... Bueno, gracias por tus propuestas y tu detalle de todas las explicaciones que has abordado. Volviendo al tema de la internacionalización de la UNED, te voy a decir mi experiencia en relación a la movilidad de PAS. Cuando nosotros nos vamos, igual que vosotros, los académicos, a una movilidad para un intercambio entre varias universidades, es necesario y urgente llevar un vídeo en inglés, no en español, con subtítulos y no actualizado. Yo ya se lo he dicho a los responsables de internacionalización, como Esther Soto, la vicerrectora. Aparte de llevar un vídeo, es necesario tener unos folletos en inglés, de másteres o de información, porque cuando tú vas allí hay unas jornadas de puertas abiertas, tienes que ver un poco explicar en qué consiste en los estudios que ofrece la UNED y, por supuesto, llevar un vídeo en español con subtítulos en inglés queda fatal, Ricardo. O sea, esa propuesta es necesaria y urgente, pero además actualizado, porque todos los años salen máster nuevos, hay un grado que se añade y, aparte de eso, los folletos. Los folletos es necesario porque, aunque estemos en la era de la tecnología, los alumnos se quieren llevar un folleto, y un folleto explicativo
bueno, con una mínima de información en inglés. ¿Vale? Ahí queda mi propuesta. No, queda tu propuesta y lo que le decía Ángeles, es decir, es que yo la extiendo. Es decir, no es el vídeo y el folleto, sino además la página web, ¿de acuerdo? Eso, tener la absoluta seguridad de que al día siguiente, ¿Por qué? Hombre, si queremos apostar por la internacionalización, si queremos apostar por proyectar la marca UNED, ¿cómo es posible que vayamos con unos medios, me vais a permitir, rudimentarios? ¿De acuerdo? Entonces, insisto, la hago mía y la extiendo, ¿de acuerdo? A la página web y a cualquier otro recurso. Bueno, pero eso es lo de menos. Eso, no. No, es que, mirad, yo fíjate, también hablando de internacionalización y desde otro punto de vista, otra de las cosas que yo creo que tiene un gran potencial esta universidad, y de verdad os lo digo muy sinceramente, es con el tema del español. Somos una universidad, la única universidad que habla español y tiene presencia internacional. Es decir, es que eso es fundamental. ¿Os acordáis? En el mes de enero, el gobierno Rajoy impulsó un plan del español como lengua global. Vamos a ver, pero si nosotros es que somos creíbles totalmente, deberíamos ser los embajadores de los estudios superiores en Latinoamérica, por supuesto, y en temas de investigación. Eso, América Latina, perdón, por supuesto. Pero en Estados Unidos es la primera lengua, el español. Es decir, y fíjate, María Ángeles, para el tema de recursos que me decías, fíjate la cantidad de recursos para el español como lengua extranjera, fíjate, que se pueden generar. Ahí tienes otra gran mina de trabajo. Y en un mercado como el de Estados Unidos, que es absolutamente pujante y sensible a las necesidades del español. De verdad, son tantos los proyectos, son tantas las cosas que podemos hacer, que no es el momento, de verdad, yo os lo digo, no sé, he de confesaros que yo me presento con muchísima ilusión, porque creo en el potencial de esta universidad, y sobre todo porque creo y confío en la gente que la forma, gente a las que me he referido, es decir, gente con mucho talento que puede aportar mucho. Este proyecto, lo que a mí más me sugiere y lo que más me estimula es que no es un proyecto, yo lo digo así de claro, que yo necesito a todos porque entre todos podemos dar ese salto cualitativo. Como veis, sabemos hacia dónde queremos llevarlo. Tenemos diagnosticados los problemas y lo que es más importante es que tenemos las personas, con lo cual es el momento para avanzar y sí avanzamos de verdad. Y bueno, pues el tema del español es otra de las cosas, en innovación, en recursos, que se me ha olvidado. Es decir, en tema de internacionalización hay una agenda de trabajo muy amplia, porque es que tenemos mucho crédito fuera, muchísimo, y hay que aprovecharlo. Pues, más preguntas. No. Bien, pues muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros, por tu presentación, por el debate que se ha suscitado. Y como digo yo, pues muchas gracias por presentarte y por no solo trabajar en la UNED, sino trabajar por la UNED. O sea, yo creo que ese matiz es muy importante por tu entusiasmo. O sea, no solo hay que oírte y verte para ver pues esa ilusión que transmites. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.